Y pues mire, como introducción al tema y como está grabando, pues yo creo que mejor empecemos. Yo les mandé un link a un video, no sé si lo vieron todos, Sí, ¿sí? muy bueno, muy Sí, bueno. Entonces, de Jacques Martin. exactamente, Martin el de este señor, ¿no es cierto? Y el de la reunión que tuvieron ustedes de los ex jesuitas en tertulia. El anterior video. También muy lo buenos, viste, ¿no? Muy bueno, sí. Bueno, entonces el tema es que conversemos en estas reuniones, ¿no es cierto? Es decir, sin más preámbulos, ¿qué conclusiones, qué aprendimos de eso? Que organicemos un viaje a la China. Esta está buenísima, primera conclusión excelente. Primer deseo. Pero a mí me dio mucho gusto y le agradezco a Juan Manuel y creo que Clara también estaba y estaba, ¿quién otra del grupo? Juan Manuel, ¿te acuerdas? Hilda. Eso, Hilda también estaba. Ah, qué bien. Me dio mucho gusto porque, bueno, yo lo mando y el que quiera participa. Esa fue una reunión muy interesante. Y lo interesante de esto es que en octubre del año pasado, yo suscribo a la revista Economist y es como mi lectura semanal siempre. Y me encontré con esa serie sobre China, que eran como 6 capítulos, un informe especial que llaman ellos, y me parecieron espectaculares. Decidí hacerle trampa a los ingleses y copiarlo en Word y que Google me lo tradujera. Y ¡boom! Me lo tradujo sin ningún problema, cortando pedacitos, porque mucha gente no hablaba inglés. Y entonces al grupo de los ex jesuitas, que son 40, 50, les mandé la idea para esa reunión, pero antes uno de ellos, Silvio Zuluaga, uno que era profesor de la Universidad de Manizales, me dijo, hombre, yo me encontré este video que nos puede ayudar al tema de la China, y entonces dedicamos una reunión a ese video. Entonces, antes de que conversemos sobre China, ustedes tuvieron la posibilidad de ver las dos cosas, el video de este tipo y lo de China. Y la idea es que compartamos aquí qué cosas aprendimos, qué les preocupa. Yo personalmente quedé con varias ideas, pero pues quisiera oírlos y compartamos cada uno 5 minutos, 10, los que queramos, estamos 6 apenas. ¿Cómo reaccionamos a eso? ¿Qué aprendemos de eso? ¿Qué conclusiones sacamos de eso? Y el que quiera empiece. Dale, Juan Manuel, pero te oímos poquito. Decía, yo he sido bastante seguidor del cuento de China. Sí. Es más, cuando estaba en Australia, estudié durante un año el fenómeno chino y obviamente desde ahí siempre he tenido una obsesión. Pero en este momento les planteo una cosa que, pensando en esta reunión, puede ser interesante. En este momento, Taiwán empieza a pesar mucho. Es decir, desde hace 30 años no se hablaba de Taiwán, había una especie de pausa entre los enfrentamientos entre China y Estados Unidos sobre Taiwán, pero ahora muchos creen que es por la guerra de Ucrania y que puede sentar un precedente. Yo creo que es otro el fenómeno que le está dando importancia y que va a tener mucha importancia. Taiwán tiene una fábrica que no me acuerdo cómo se llaman, ustedes la conocen, que fabrica el 80 o el 90% de los microchips. En este momento yo soy un obsesivo del cuento del modo de producción, estamos en el modo de producción, estamos entrando en un nuevo modo de producción en el cual lo que llaman el 5G es más que la quinta revolución industrial, es la revolución de las comunicaciones, de todo lo que es la robótica y todo eso. Esos microchips, cuando se habla de que 80 o 90% es de los microchips más avanzados. Entonces, casi que en este momento
montar una fábrica. Ambos, Estados Unidos y China, están montando ya los microchips de la nueva generación, que es los que maneja esta cosa en Taiwán. Pero montarlo tanto en la producción como en la comercialización y todo eso no es cuestión de un año. Eso se demora, así sea con esas potencias y todo eso, muchos años. Y yo tengo la idea de que Taiwán, si llega a reventar ahorita, es justamente por la necesidad que tiene China, que ya está montada en la 5G, de abastecerse de los microchips para el paso adelante, porque China le lleva un adelanto bastante grande a los Estados Unidos en lo que llaman el 5G, ¿no? Eso lo vieron en las ilustraciones, en China, todo, sí, en lo que mandaron. No es solo el tamaño de los monumentos, sino sobre todo los sistemas de información, los sistemas de comunicación, todo lo que es la parte financiera, todo eso, allá están, pero muchísimo más adelantados que los Estados Unidos. Los Estados Unidos se defiende prohibiendo que la Huawei, como se llame la... Huawei, que no puede entrar a los Estados Unidos, sobre todo eso. Pero no hay duda de que en este momento China tiene una delantera sobre ese campo que hace que ese elemento que es esencial para ese nuevo modo de producción se convierta en un objetivo más que militar. ¿No? Quería mencionarles esa curiosidad, por decirlo. Me parece muy interesante lo que dices, Juan Manuel, y quería añadir una reflexión que se me ha pasado también, porque somos testigos de la peleita que hay ahí casada entre el Congreso de los Estados Unidos y la China por el viaje de la Nancy Pelosi y ahora otros yendo allá, y tienes toda la razón, ahí está el foco de todo. Pero lo que yo no creo posible, sinceramente, para China adueñarse de Taiwán o invadir a Taiwán es cerrar eso. Y al cerrarlo, se friega, porque Taiwán, primero, los gringos lo van a defender como sea, precisamente por esa importancia estratégica. Y lo segundo es que mirando el video ese que les mandé, yo lo que no pienso es que China esté dispuesta a ir a una agresión militar por defender a Taiwán, ¿no es cierto? Taiwán le conviene, como le convenía tener a Hong Kong abierto, que ahora ya se lo agarraron, porque es la manera de ellos salir de una manera, y ellos necesitan del comercio mundial porque son los mayores proveedores del mundo. Esa es mi reflexión, no sé si... Bueno, Carmen. China no es de invasiones militares. China no. Las guerras chinas nunca han sido militares. Claro. Entonces nunca habrá, ellos podrán ladrar y todo, decir vamos a invadir a Taiwán y amenazarlos y mandarles coheticos aquí de vez en cuando, pero tú crees que no van a... Yo no creo tampoco. No, yo no creo que sea una invasión militar. Yo creo que es el objetivo primero y obviamente todas sus estrategias comerciales, todas van a tratar de apoderarse de esa producción que hoy es, desde el punto de vista de eso, del modo de producción, es más importante que el petróleo, es más importante que cualquier otra cosa. Cayó Gonzalo. Salió, te lo iba a saludar. Pero digo, seguro se desconectó. A mí me impresiona, no sé si alguien quiere añadir algo. Sí. Sí, dale, Jean-Claude. Yo quisiera añadir posiblemente en esta cuestión de Taiwán. Taiwán es una fachada o es una imagen, pero hay un factor que hay que tomar en cuenta también en esa zona, que son lo que llamamos los overseas Chinese. Es decir, no hay que olvidar que en muchos países de la zona la economía está dominada por los chinos, pero no los chinos de mainland, o sea, de la China
tal como se ve hoy, sino de toda la emigración que hubo de China durante el siglo XIX y el siglo XX, no solo, digamos, a sitios como Estados Unidos y Canadá, pero hubo una migración que fue a países como Malasia, Indonesia, Tailandia, inclusive Vietnam, y son economías que cuando se va a mirar quién es el que, digamos, quién es el que domina la economía, nos damos cuenta de que, inclusive Filipinas, de que hay filipinos chinos, hay indonesios chinos, hay tailandeses chinos y todo esto, y ahora no sé cuántos son, pero en la época que yo vivía en esa zona, hablábamos más o menos de 90 a 100 millones de overseas Chinese. Entonces, ese es un factor que también habría que tomar en consideración, porque los chinos de esa zona no tienen la misma mentalidad que, por ejemplo, los chinos que viven hoy día, viven en Europa, donde, por ejemplo, en España tenían todas las tiendas de todo a 100 y que desde el punto de vista económico importan a España o importan a Francia, lo que sea, muchas de las cosas y, que se importan de China, y no solo eso, sino que ya controlan ese comercio en esos países, ¿no? Por ejemplo, en España, en el sur de Madrid, hay una zona en Fuenlabrada que es una zona en que todo es en chino, todo es chino, por ahí se importa todo lo que es chino y se sabe perfectamente ya que por un lado hay las famosas las mafias chinas que de una o de otra manera los controlan, pero también hay una cuestión que es muy importante sobre la cual toda esa gente no habla. Y es que la mayoría de esos chinos tienen familia en China. Y entonces, de cierta manera, fuera del hecho de la nación y cultura china, también hay una cuestión que es que para muchos de ellos tienen sus padres, tienen sus tíos, tienen inclusive hasta hijos educándose en China y todo eso. Entonces, obviamente no son libres. En cambio, los que están en los países asiáticos y que controlan la economía, esos no son chinos que se han movido en el siglo XX o digamos a fines del siglo XX o del siglo XXI con el tipo de gobierno que hay en China después de Mao, sino se movieron en una época precedente donde no existía eso. Ahora, es algo que es posiblemente poco conocido, pero yo creo que sí es algo que debería tomarse en consideración. Qué bien, qué bien, qué bien. ¿Alguien más? Hola, Gonzalo, hello. Bienvenido. Buenas, buenas. ¿Cómo Que amaneces? muy bien, gracias. Si de pronto me desaparezco rápidamente es porque vinieron hoy a instalar el sistema solar para electricidad. Entonces me acaban de timbrar. Qué bueno. Por eso estás tan brillante, entonces. ¿Cómo? Estás brillante, por eso mismo. Estoy brillante. Y hablando de la China, una de las cosas que dijimos, no queremos los paneles chinos, queremos unos canadienses, creo, ¿no? Que son de mejor calidad, pero oyendo fragmentos de lo que dijo Juan Manuel y lo que acaba de decir Jean-Claude, yo vivo rodeado de chinos. La inmigración china, Jean-Claude, grande en Australia se ha hecho en los últimos 20 años. De los 36, 37 años que vivo en Australia, he visto esa transición tan marcada. Primero, pues, el influjo de los chinos de Hong Kong, cuando Hong Kong revirtió a la China, muchos chinos ricos emigraron y eso pues produjeron un descalabro
económico acá porque el precio de la finca raíz se fue por las nubes porque los chinos pagaban lo que quisiera uno. Siguen llegando. Primero por universidades a estudiar, una manera de quedarse, y la otra manera, yo creo que tenemos unos quinto columnistas increíbles. En mi casa, el vecino de enfrente es chino, y fíjense la variedad de los chinos, es un chino, su mujer también, pero no habla ni mandarín, ni taiwanés, bueno, no habla ninguno de los idiomas chinos, pero el vecino del lado, del otro lado son unos chinos. Él a duras penas habla, la mamá no habla ni mu. Los del otro lado es un médico chino que se acaba de retirar, habla perfectamente bien, pero en 30 y pico de años los hemos invitado un par de veces a la casa. Nosotros no conocemos la casa de ellos, son muy amables, muy cordiales, pero sumamente distantes. Y detrás de nosotros hay otra china, de manera que se vende una casa en este sector y la compran los chinos. Ahora, hablando con ellos, tenemos una pareja de amigos que ella trabajó con Elizabeth en el laboratorio médico y son chinos. Llegaron acá hace 40 y pico de años. Su marido es un arquitecto ya retirado, ha hecho una buena posición económica. Sin embargo, son defensores de todo lo que hace la China, ¿no? De que la China construya bases navales, islas artificiales, que pretenda todo esto, dice, pero claro, que Taiwán es chino, que Chiang Kai-shek se lo apropió en un momento dado, pero eso fue ayer nomás. Pero Chiang Kai-shek siempre ha sido, Taiwán siempre ha sido la China y será de la China. Y el build-up, como dicen aquí, de militar en el Pacífico Sur de la China es impresionante. Uno de los problemas de Australia es tratar de conservar ese influjo que todavía pueden tener los anglosajones sobre estas islas que nos rodean, para que no se le vendan a la China, como se han vendido ya algunas. Y económicamente, pues mire, los chinos, como tal vez implicaba Darío, tienen una cultura milenaria que nos lleva a nosotros. Precisamente este fin de semana celebran los 4000 y pucho de años. No, comenzamos el año del conejo. Ellos tienen una mentalidad completamente distinta a la nuestra. Dice, ¿por qué? Ustedes nos hablan de democracia, pero ¿qué es democracia? Pues nosotros no conocemos eso, ni lo aplicamos, ni nada, de manera que no nos vengan a imponer cosas que en nuestra sociedad no existe, y ellos se han despertado. Y junto con los hindúes, es mi percepción muy directa, tienen una gran resentimiento contra el mundo occidental, porque los han oprimido, los han exprimido, los han excluido. Me acordaba yo de una anécdota de Lin Yutang, el famoso, uno de los primeros escritores chinos que fue conocido por el mundo occidental y que escribió esos famosos libros, Mi patria, mi pueblo y la importancia de vivir. Lo invitaron a Nueva York en los años 50 a dar una conferencia en un hotel de estos famosos y le negaron la entrada. Entonces él dijo, bueno, ¿por dónde hoy? No, es que los sirvientes entran por la parte de atrás. Bueno, bien, fue por la parte de atrás, ¿no? Y así pues los han tratado hasta hace muy poco, y ellos tienen un resentimiento muy grande y tarde o temprano se lo van a sacar. No permiten ninguna crítica. Cuando Australia dijo que posiblemente el virus del COVID había surgido en la China y que lo habían tenido bajo tierra y no lo habían dicho, la China inmediatamente tomó represalias económicas violentas contra Australia.
suspendió la importación de carne, suspendió, no, en pocos meses suspendió la importación de vinos, de trigo, bueno, no la de metales para producir hierro, que tiene un contrato de 30 años o 25 años, ni de gas líquido con Australia, porque eso sí le convienen a ellos. Pero las otras cosas, Australia estábamos en problemas económicos porque la China, dentro de este orgullo de ellos, no nos pueden criticar ni tienen por qué meterse en nada, ¿no? Entonces vamos a tomar represalias económicas. Y eso es lo que puede pasar con los países latinoamericanos que se están endeudando con la China. Cuando a ellos no les convenga, les aprietan las clavijas, porque es su modo de ser. Yo no sé si es muy preocupante. Darío, yo quisiera compartir contigo tu seguridad de que la China no va a exponerse a una guerra mundial por Taiwán. Ellos están rodeándose y están coqueteando, por ejemplo, con Filipinas. Hace una semana vino el ministro de Relaciones Exteriores de la China porque están tratando con el nuevo gobierno más socialista de Australia de hacer enmendar todas estas fricciones que ha habido con Australia en los últimos 2 años, o desde el COVID realmente. Y entonces dijo aquí este ministro, es que ustedes, ¿por qué se preocupan de la China? Los que deben preocuparse es que los japoneses van a invadir Australia. Lo dijo en un foro abierto. Entonces todo el mundo, pues la prensa, entonces ahora los japoneses los van a volver a invadir, ¿no? Pero tienen un cinismo increíble. Aquí la preocupación es real y Australia está entrando dentro de ese armamentismo defensivo junto con Estados Unidos y el Japón y pues y estos países como obviamente Corea del Sur, muy preocupados de que el día de mañana y los chinos están viendo a ver qué pasa con Ucrania. A ver qué paso van a dar. Pero hay una quinta columnista. Aquí hay millones de chinos, ya sea que hayan emigrado hace 100 años o que hayan llegado ayer. Para mí, el 90% son quinto columnistas. A la hora de la verdad, son chinos. Así no hablen ninguno de sus idiomas. Sí, Le hago un par de comentarios. Sí. Primero, el arma china es la cantidad de gente que tiene. Sí, claro. Especialmente el gran peligro para Australia y la forma como se han defendido es con el sistema de cuotas. Es decir, según la cantidad que hay, pueden llegar extranjeros. Claro que eso era mientras yo estaba allá, pero hicieron algunos cambios, pero en todo caso creo que el sistema de cuotas sigue existiendo. Es decir, obviamente la mitad de los chinos quisieran irse a Australia, pero Australia es muy cerrado justamente porque si lo invaden, yo no sé cuántos habitantes tendrá ahorita Australia, 30, 35. 24 millones más o menos. Eso. Entonces, con que se vayan 2 o 3 millones de chinos que se van en 15 días. Si abren la frontera, se van en 15 días. Sí. Entonces esa es el arma. Claro que encuentran manera de entrar, Juan Manuel, reciclan los bonos, si necesitan $100,000 de fianza para venir a hacer negocio o lo que sea, esa plata han descubierto que la reciclan, ¿no? La pasan de Lin a Yon a Tung y Tang y llegan, pero por millares. Es una cosa impresionante. Son unos trabajadores increíbles, entre otras cosas, ¿no? Y se van adueñando de las cosas. Juan Manuel, los chinos, sí, por número se han impuesto. Fue la manera como vencieron a los mongoles, ¿no?
esta raza que se considera la raza dominante de los chinos, que son más blancos y que se aprecian mucho cuando tienen la piel entre más blanca, mejor, se asolean y ahora andan con paraguas para todas partes y todo. Absorbieron a los mongoles y fue la manera de dominar, de manera que, y yo creo que con el número de gente pueden hacer muchísimas cosas. Aquí la otra influjo que estamos recibiendo mucho es hindúes. Y yo creo que poco a poco ellos están siguiendo el mismo paso de los chinos. Una pregunta que le quería hacer a todo el grupo. Yo quedé con la impresión después de la charla que nos dio Hernando Bernal sobre lo que el mundo que quiere China, que de alguna manera los chinos andan queriendo cambiar el orden internacional, pero a su manera, de una manera muy sutil, de una manera que no tiene la prisa que tiene el mundo occidental por tener resultados, y que se pueden tomar todos los años, porque para ellos esto es una civilización, como veíamos en el video, ¿no? Es una civilización. No hay que tener, la tarde o temprano llegaremos a eso. Y todos los caminos, la ruta de la seda, los préstamos a Latinoamérica, los préstamos a África, que a veces dicen que no tiene retorno, toda la plata que le prestaron a Maduro, van a perder un montón de plata, pero de alguna manera tienen algo que se pueden ir agarrando poco a poco, y que no hay una prisa muy grande. Por otra parte, la otra pregunta que yo tengo para oír a los demás que no han hablado todavía, es un poquito este tema del orden, del sistema capitalista dentro de una cultura comunista. Es decir, un partido comunista de un control estatal total, pero con un capitalismo individualista, no tan salvaje como el del mundo occidental, pero que sale y de repente que agarraron a Jack Ma y lo controlaron y no más Alibaba y no puede hacer esto. Con control del Estado, entiendo que muchísimas de las empresas privadas tienen una participación alta del gobierno chino, es decir, un capitalismo de Estado. Oiga, si a mí me preguntan, y perdónenme que sea tan sincero, si entre eso y el sistema democrático que funciona en el mundo, que cada vez es más extremistas a la derecha o a la izquierda, y que no se puede hacer porque le impiden el uno y el otro, y no hay un gobierno firme, y veo uno aquí a Biden pidiéndole a las petroleras que por favor bajen el precio, que no tienen poder para hacerlo. Yo no sé si será que es buena idea que empiecen a dominar, o es que nos da mucho miedo que nos cambien. ¿Alguien quiere seguir? Carmen. Mira, de pronto un par de cosas de hilar de lo que han dicho, lo que dijo Manito, los gringos, los chinos no llegan y hacen la guerra, ellos tienen una cultura soterránea, silenciosa y callada de penetrar. Pues todos estos ejemplos que has dado de los puertos, cómo se instalan, que todos los hemos visto cuando viajamos, así un poquito unos rasguños en Sri Lanka, se apoderaron de una parte, no sé dónde, el otro pedazo. Eso ya es un hecho. Tu famoso tema de la democracia es porque tienen un poder central extraordinario, inamovible, intocable. Eso es la dinastía de los príncipes rojos. Los descendientes directos ya no son los hijos, son los nietos de los fundadores del Partido Comunista, los que han creado ese poder central, ese noyau dur, que entran al poder por derecho propio, porque son los descendientes de los fundadores del Partido Comunista, y ahí no hay nada que decir. Pero en China, durante 4.000 años, o 5.000, que tiene esa civilización y esa cultura, el poder central no se le dice nada, uno no está sometido al poder central, uno lo acata porque es el poder central, eso es un dios, entre comillas. Entonces, es como el trabajo y la educación, esos son virtudes,
Aquí no nos damos garra todos los días porque las huelgas, porque el trabajo, porque el no sé qué, porque las horas suplementarias. Allá no, se acata y se trabaja y punto. Eso son virtudes, se obedece. No es someterse, es así, los ancestros. Eso fue lo que fascinó a Alain Perfit cuando escribió ese primer libro sobre Quand la Chine s'éveillera. Lo fascinó esa calidad de ese poder central que manejaba la China y que hoy se ha convertido en esa especie de dinastía manejada por los príncipes rojos, en ese comunismo, nacionalismo, capitalismo. Será atípico, yo tampoco entiendo nada, pero funciona. Y ahí están, funcionan. Y ellos no hacen la guerra, ellos se instalan, ellos comen, ellos compran, ellos llegan. Aquí, por ejemplo, en mi barrio, desde que yo hace 20 años estoy viviendo por aquí, actualmente es repleto de gente que te hace las uñas, pero es que hay uno en cada cuadra, los que te venden los celulares, los no sé qué, los restaurantes chinos, ellos tienen una manera de ayudarse, hacen restaurantes, tienen una manera de ayudarse, y ya también por aquí te están invadiendo. Entonces, es su manera de ser, su comprensión del mundo, hasta el punto que a mí me llamó la atención que el título de hoy es El mundo que quiere China, y yo digo es, China quiere ser el mundo. Ellos per se han visto ombligo del mundo, el imperio del medio. El que se ha visto el imperio del medio y el ombligo del mundo, pues es el mundo. Entonces no es el mundo que quiere China, es que China va a ser el mundo. Qué interesante, Carmen, qué maravilla. Es más o menos ahí lo que me refleja lo que ustedes dicen. Álvaro, Juan José, ¿quieren decir algo? Bueno, si no quieren decir, yo sí recuerdo que es que la cultura, nosotros tratamos de entender culturas ajenas como es la china o la hindú o la musulmana, eso, que tratamos de entenderlo desde el punto de vista nuestro. Claro. Ese es el peor error de todos. Claro. Eso es muy claro, por ejemplo, en la palabra democracia. Nosotros creemos que democracia es un modelo de Estado. Sí. Democracia es un concepto que dice que todos sean iguales y que haya tolerancia y todo eso. Eso es lo que hay en China. Un país donde todos son iguales, donde todos tienen iguales de oportunidades, donde son absolutamente tolerantes. Pues el confucianismo es tolerante, es pacifista. Pero nosotros decimos, si no es como nosotros queremos, si no hay las elecciones libres, si no hay la división de poderes, etcétera, si no hay libertad de prensa, eso no es democrático. Nosotros calificamos de acuerdo a los valores occidentales, que sí, en cierto momento, bueno, primero que todo sí nos considerábamos y consideramos todavía el ombligo del mundo, eso sí. Siendo ni siquiera, cuando Occidente no era ni siquiera el 5% de la humanidad. Claro. China era el 20%, India era otro tanto, todo. Y siendo el 5% decíamos, no, la humanidad es lo que diga Occidente, lo que digamos nosotros. Esa desproporción que hay hace que nosotros creamos que todo lo que no es definido de acuerdo a Occidente, casi que un poquito más de acuerdo a Estados Unidos, porque Occidente europeo es bastante más tolerante. Tiene mucho más cultura, digamos. Pero no hay duda de que el medir uno siempre de acuerdo a sus propios valores, pues distorsiona y no permite entender cómo funcionan las otras culturas, las otras civilizaciones. De acuerdo. Excelente, excelente punto. Gonzalo. Sí, para completar un poquito lo que decía Carmen, en la China hay dos clases dominantes. Las de los políticos del Partido Comunista Chino, que es una cosa, es como una monarquía, y la otra es la de los militares. Son los dos que se pelotean el poder. Como cosa curiosa, en un par de viajes que hicimos a la China, hicimos un crucero sobre el río Yangtze
y vimos un poquito más del 50% de la construcción de la gran represa de las tres hermanas, de las Three Sisters. Y pudimos observar cómo, sin ningún miramiento, con un plumazo, lo que decías tú, Carmen, ellos inundaron, Sí. subieron el nivel del río 20 metros, desplazando como a 8 millones de campesinos que vivían en la ribera de los ríos, explotando una tierra muy, muy buena, muy fértil, y los pasaron a unos palomares más arriba del río, que eran unos edificios de 8 pisos, con unos apartamentos pequeñitos, esos campesinos que empezaron a suicidar y de todo, pero ¿quién dijo nada? Nadie dijo nada, no pasó nada. Entonces, así pueden gobernar. Eso por un lado, como el progreso entra a la China porque sí o porque sí. La otra cosa, estuvimos en la parte de Shangri-La, medio perdidos en la China. Y les voy a contar un par de anécdotas que son absolutamente ciertas, que Elizabeth estaba presente, si no, no me creía. Estábamos en un grupo de médicos y íbamos a atravesar un lago cerca a Myanmar, y de pronto una de las chinas ahí organizadoras de la región se queda mirándome, pero de una manera intimidante, ¿no? Y de pronto me dice, I love your nose. Y yo me quedé así como y entonces pensé, no, es que primero, seguramente hasta allá no habían llegado muchos turistas, ¿no? Con una nariz como la mía, y ellos asimilan el tamaño de la nariz a otras cosas también muy... Lo que es verdad, ¿no? Es verdad. Mira, después al final ya creo que ya era en Shanghai o alguna cosa así, porque a uno lo llevan, quiera o no, a esos almacenes enormes que tienen de todo, lo chino y todo, y de pronto Elizabeth estaba mirando algunas cosas de joyería ahí, y una niña muy linda al otro lado del mostrador, una china, y tú ¿qué años? Que las chinas no revelan los años, 20, 30 años, no sé, se queda mirándome, y de pronto me acerca así y me dice, I love your nose. No. Y yo me quedé, caramba, he perdido el tiempo, he debido venirme aquí hace 40 años. Claro, hubieras vuelto objeto sexual chino. Claro, pero es que esto demuestra que a la vez que la China está abierta al mundo y quiere ser el nuevo director de orquesta del mundo, hay una población que está viviendo en esas épocas, ¿no? De los extranjeros exóticos, apetecibles y todo lo que quieran. Muy bueno. Qué maravilla. Muy bueno. A ver, Juancho, díganos algo. Creo que no, yo tengo la impresión de que ustedes oyen mal cuando yo hablo, ¿no? No, ahora sí te estamos oyendo bien. ¿Te oye bien? He tratado Muy bien. Bueno, no, pues muchas cosas. Ahí te paralizaste, te perdimos. Se fue. ¿Me perdieron? Un poquito por alguna razón. No, es que es mala, mi wifi es muy malo. Está muy mal ahorita, ¿ves? Entonces, ahora está bien. Ese es el problema. Sí, Vale. de acuerdo, pero es muy inestable. Es muy inestable. Sí, entonces en pocos segundos, ¿qué decir? Aclarar entonces que ese primer video de Martin Sack, entonces fue producido hace 11 años, ¿no? Es de 2011, ¿no? De acuerdo. De acuerdo. Y sí, indudablemente excelente. Respecto a los órdenes, digamos, la preocupación, o me parece, en lo que yo permanentemente divago, es demostrado. No, Juancho, no. No te oímos. No me oye. ¿Se perdió? Sí, te vas a ratos y no Sí, sé qué. exactamente. No sé Entonces qué la recomendar.
Dale, Sí, dale. va a ser muy difícil, pero entonces mi preocupación es qué tanto nos falta para demostrar que el modelo democrático nuestro es un fracaso y que claramente es un gran éxito el modelo chino. Y creo que esa es, o sea, que si se impone el modelo chino, posiblemente será, no porque son muchos chinos, ni, digamos, por el poder económico mismo, sino básicamente porque el modelo nuestro es un fracaso. Y es un fracaso de pronto frente a los retos que estamos enfrentando en las últimas décadas, ¿no? Cada día estamos demostrando que aparentemente que es un verdadero fracaso. Entonces, en ese sentido, si los modelos es un fracaso, eventualmente del lado del modelo chino y del orden, que no es que quieran, parece que no es que quieran ellos imponer sobre la tierra, sino que se está imponiendo, es que por el hecho de que es exitoso, de pronto, pues va a cobijar la tierra. No sé si es muy difícil. Perfecto, fue perfecto, Juan Manuel. Creo que te entendimos Ahora, muy bien. hubo tal vez si hay un segundo más de buena audición, que me pareció muy interesante en el Zoom con los jesuitas, fue esa intervención corta, ¿cómo se llama? De Jaramillo, ¿cómo se llama? El que comentó, y parecía que es algo que le ronda la cabeza hace rato, que, que tal vez el fracaso del democrático, de nuestro orden democrático, es el de haber impuesto y estar imponiendo ese concepto y armando el mundo alrededor de la noción de los derechos, y que él proponía que se hablara de deberes y no de derechos. ¿Sí me escucharon? Sí, ¿Se sí, acuerdan? sí, sí. Sí, ¿Se sí, acuerdan, sí, Darío, sí. no? Esto me pareció fundamental porque creo que aunque no se veía en la relación, creo que el orden chino es precisamente de deberes y no de derechos. Y creo que digamos que es como la clave, y creo que es una grandísima debilidad del modelo occidental. De pronto, y pienso que en realidad los deberes todavía no se palabran, de lo que hay que evolucionar es hacia un mundo donde lo fundamental son las responsabilidades, que es algo todavía muchísimo más profundo de deberes y derechos, que son cuestiones impuestas por los juristas, así como, por ejemplo, los economistas han impuesto toda esta noción de que si las cosas no se monetizan, no tienen valor. Entonces creo que los juristas han hecho un poco lo mismo con la filosofía de la humanidad, ¿no es cierto? Y la filosofía occidental, hablando de derechos y de deberes, borraron conceptos aún mucho más importantes. El de derechos, bueno, los derechos que creo que es la gran debilidad, como decía, y los deberes que es mucho más pobre que el concepto de responsabilidad. Simplemente dejo con ese par de comentarios. Buenísimas ideas, Juan José. A pesar de las dificultades, creo que te captamos las ideas centrales. Yo quería completar eso que acabas de decir con una cosa que me estaba dando vueltas cuando en esa reunión hablaron de los derechos y los deberes, que me impactó igualmente ese tema. Mi percepción y una de las preguntas que tenía preparadas que no la pude hacer es que yo creo que el sistema occidental, digamos que heredamos de los derechos humanos y de la Segunda Guerra, después de la Segunda Guerra Mundial, cómo se construyó el mundo occidental y el desarrollo y los ganadores de la guerra y todo esto, de alguna manera exageró lo individual sobre lo colectivo. Y lo que yo pienso que ellos tienen muy claro
es que lo colectivo es mucho más importante que lo individual. Y para mí, Claro. en esa diferenciación, lo que decía Carmen y lo que decía, se entiende en todo. Se entiende por qué un Jack Ma dice, no señor, usted se lo corrigen precisamente, usted lo individual se exageró y quiere ser monopolio y calladito y se desaparece y se deshace su... Y nosotros vivimos diciendo desde el mundo cristiano, y perdonen que me meta por el lado religioso, No, no es así. que no, que la comunidad primero que el ser humano, que el bien común es por el bien particular. Perdón, mamola, porque todos buscamos nuestro bien individual y usamos la democracia para nuestro propio beneficio. Y si no, fíjense la declaración de impuestos de cada uno. Llévense la mano al pecho. Esa es la verdad. Es decir, yo pienso que no solo para el chino, de alguna manera para el oriental, hay algo más, porque yo veo sus comportamientos en los coreanos, en los japoneses, en toda esa área, en los mismos hindúes, hay algo más de profundidad ética con respecto a los valores comunes. Es decir, eso no se discute. Lo individual aún religiosamente, ¿no es cierto? Y para mí ese es el gran dilema. No sé qué opinan ustedes. Bueno, yo aprovecho para hacer propaganda a un libro que escribí, para ver si lo piden, lo pueden pedir por Amazon, se llama El retorno a la economía política. Pero porque se centra todo el centro de lo que estamos hablando es que el modelo económico y político que se impuso en Occidente y que Occidente ha impuesto en el resto del mundo es lo que se llama el neoliberalismo, que es justamente el ultraindividualismo. Es decir, lo que ha caracterizado los últimos 30 años desde que se desapareció la Unión Soviética y desapareció la propuesta del socialismo, que en cierta forma era una propuesta de que lo colectivo es más importante que lo individual, o por lo menos que la igualdad es más importante que la libertad. Exacto. Ese gran debate, digamos, lo ganaron en ese momento al desaparecer la opción socialista, lo ganó el capitalismo y el liberalismo, pero se extremó y se convirtió en lo que se llama el neoliberalismo, donde parte de ellos, de eso, por ejemplo, es que el Estado no debe existir sino el mercado, cada cual que se las arregle como pueda, que los ineficientes desaparezcan del mundo. Es decir, el proceso es un proceso infinitamente claro, por decirlo de alguna manera, y en lo que estamos es en el retorno del péndulo. Es decir, estamos en que ya se está reconociendo que esa filosofía individualista acabó con el mundo, acabó con el planeta. Cuando digo acabó es físicamente, acabó con eso y estamos comenzando a corregir. Dale, Juan Manuel. Juan José, acércate hacia el lado derecho tuyo y verás que vemos mejor. Dale. Eso. Ahí. Ahí, bueno, y bueno, en esa misma dirección. Estamos hablando de lo individual a lo colectivo. Y realmente todavía es un reduccionismo muy grande. Sabemos lo colectivo. Sabemos que lo importante es el universo y nosotros parte del universo. Creo que no están oyendo nada, ¿no es cierto? Sí, perfecto, perfecto. Bueno, desde que no se eso es lo fundamental, porque evidentemente, o sea, si no somos Se fue. ni los individuales no somos el centro, ni la colectividad tampoco, es el gran conjunto, y si no estamos perdidos, ¿no? Bueno. De acuerdo. Cuando usted se emociona, se le va la voz. se le va el hilo. Pero está buenísimo. Bueno, dale. Aquí hay una pregunta que es interesante, es decir, que yo me hago, y es la siguiente, o varias, pero la primera pregunta es, estamos en la hora
22 o en la hora 23 o 23:15, si se va a llegar a la 24 y estaremos bajo dominación china. Esa es una de las primeras cosas que me pregunto, porque sencillamente viendo en la vida cotidiana, inclusive en Occidente en este momento, la influencia china es creciente y bárbara. Nada más hace 2 días es el Año Nuevo chino, y el Año Nuevo chino se celebró en París, Londres, Nueva York, México, Bogotá y todo esto. O sea que poco a poco estamos entrando en una lógica de que lo chino está presente en todas partes. Claro. Y la cuestión es saber si conviene, no conviene, en fin, en qué estamos. Y mi pregunta es, ¿estamos a la hora 22, 23? En fin, no sé si tenemos que tener una reacción o si tenemos que dejarnos, ¿no? Sobre todo pensando una cosa, como se dice, la rueda gira, y obviamente que el sistema chino actualmente es un coloso, pero empieza a haber algunos signos de que tiene pies de barro. Justamente ahora, hace 2 horas, un amigo de Bogotá me acaba de mandar un vídeo sobre una inversión china en Ecuador, sobre el proyecto más grande que ha habido en Ecuador, hidroeléctrico, sobre el río Coca, y en este momento se está desmoronando porque sencillamente no tomaron en consideración toda una serie de cosas técnicas. Bueno, eso es un ejemplo. Otro ejemplo es el hecho de que los chinos bloquearon durante un cierto tiempo ciudades de millones de habitantes, no dejándolos salir por esto del COVID, y de esto no hace mucho, hace unas semanas. Sí, unos meses, hace unos meses. Y estuvieron ahí bloqueados, y por otro lado inclusive hubo gente encerrada en fábricas porque los obligaban a producir y todo esto, pero llegó un momento en que empezó a haber un nivel de protestas y todo esto que tuvieron que ceder, y tuvieron que ceder probablemente unas pocas semanas después de que el amigo Xi Jinping, o como suene, fuera reelegido. Y sin embargo, unos 15 días antes de ser reelegido, había dudas con la cuestión de la guerra en Ucrania, aquí y allí, de que no hablaba mucho porque había rumores de que estaba prisionero del ejército y que no se sabía si él iba a ser reelegido o quién, y sobre todo que su antecesor le dijeron muchas gracias también. O sea que estamos en este momento ante una situación en que definitivamente pienso yo que todos estamos conscientes de que China quiere dominar el mundo, de que uno de los procesos es de haber invertido en una serie de países, inclusive en América Latina, y se habla mucho de 63,000 millones de dólares, por ejemplo, en el caso de Venezuela, que en el momento de reclamarlos es muy sencillo: si no nos los paga, nos los dan propiedades y nosotros vamos a ser dueños de las petroleras de aquí, de allá, etcétera, etcétera, ¿no? De modo que, pero estamos llegando a una situación, y una de las preguntas es, como digo, como dije ahora inicialmente, es hora 22, hora 23, ¿hay que hacer algo? ¿Se puede hacer algo? ¿Debemos hacer algo o debemos estar felices de que nos hagan pasar por el aro? No sé, francamente, no sé qué opinan bueno, yo ustedes. también tenía un complemento a eso. Dale, dale, Carmen. A ver, justamente yo les iba a hacer esa pregunta, que ustedes qué pensaban de esa
reacción que hubo cuando ante la ola de COVID reciente los encerraron a todos y vimos en vivo y en directo todas las protestas que hubo en China y la violencia que descargaron contra esa gente, es que eso era horrible mirar esos noticieros, y terminaron por imponerse. Eso es qué pasó ahí adentro, qué se movió para que la sociedad civil por una vez se despertó y ganó. De hecho, están volviendo los turistas chinos aquí a Francia. Ya están las carradas de chinos por ahí, que a Francia le producen mucho que lleguen los chinos. Esa era, yo también tenía la misma pregunta. ¿Qué pasó? La tasa de crecimiento de la población de China se bajó en 850,000 almas el año pasado. La tasa de fertilidad femenina está en 1.5 en mujeres en capacidad de procrear. Algo se está moviendo. La guerra en Ucrania es otro hecho palpable. ¿Qué será lo que está pasando? Eso sí, ¿qué será lo que tiene el negro? Algo está moviendo. Quiero rápidamente entrar a lo mismo, a las preguntas que hacía Jean-Claude. Sobre la dominación. La palabra dominación me suena defensiva, ¿no es cierto? Es decir, nos van a dominar. Mi mamá me decía, no se deje de una mujer dominante, ¿no es cierto? La idea de... Pero el tema para mí es el cuándo, y yo te preguntaba las horas, ¿cuándo estaremos bajo? Yo pensé que iba a decir cuándo estaremos bajo tierra nosotros, que yo creo que no nos va a tocar esa vaina. No. Primera cosa, no nos va a tocar. Creo. Le tocará a los hijos y a los nietos y eso, ¿no es cierto? La segunda, yo sí veo que hay una orientalización del mundo occidental. Yo sí creo que en el mundo occidental, Europa, Estados Unidos, aquí cada vez más es la vaina de los yogis, de la cuestión interior, de la conciencia. ¿Cuánta vaina? Aquí en Estados Unidos yo vivo asustado de que todo es esotérico, todo son las cosas impalpables, la nueva espiritualidad, que respeto muchísimo, más aún creo en muchísimas de estas cosas, simultáneamente con una occidentalización del mundo oriental. Porque ese mundo oriental lo veo cada vez más capitalista, cada vez más rock, cada vez más... Entonces hay un movimiento, como decía Juan Manuel, pendular de los dos lados, de acercamiento. Y yo pienso que lo ideal sería que nuestra civilización occidental se orientalizara bastante. Yo veo los grandes gurús, un Yuval Harari, un filósofo, historiador judío, más oriental no puede ser en su filosofía, que hace 2 horas de meditación diaria, que cantidades de cosas que uno dice, ¿cómo así un occidental así? Y por el otro lado veo todos los orientales, que aquí solo mirar la lista de los CEOs de las mayores tecnológicas del mundo, son todos de la India. Todos. Entonces uno dice, ¿qué está pasando? Hay una mezcla. Para mí lo ideal tiene que surgir de todas estas colectividades. Y yo veo el mundo occidental orientalizándose y de alguna manera el sistema democrático, político, haciendo agua, como decía Juan José, que está fracasando. No, yo creo que se va a tener que transformar. Que pasa por unos radicalismos de derecha, de izquierda, pero que va a llegar un momento, yo pienso con toda sinceridad y con todo respeto, que en Colombia hay un momento interesante, que no es lo que, no es el neoliberalismo, ¿no es cierto, Juan Manuel? No lo es. Esto es otra cosa. Este es un tipo que nos está poniendo a pensar en otras cosas de medio ambiente, del bien común, de respeto. Mi respuesta a todo lo que dice Jean-Claude, más o menos ahí. Yo creo que hay movimientos de lado y lado. Juan Manuel, ahora sí, adelante. Sí, a ver, yo creo que seguimos con el problema de verlo desde el punto de vista occidental, y entonces el concepto es que lo que quieren es dominar porque nuestro enfoque es quién domina. Claro. Y la segunda cosa que está implícita es que es malo que los chinos se impongan, porque se supone, no sé por qué, pero es malo que los chinos impongan. La hora 24 es cuando caímos en la desgracia de que ya los chinos se impusieron. Entonces, esos dos principios de por sí son más que muy discutibles, son
por decirlo de alguna manera, más arbitrarios para reforzar un concepto previo, que es que lo que vale es lo nuestro y lo de los otros no. Ahora, para darle un complemento a lo del neoliberalismo y de lo que dice usted, es que lo que está determinando, lo que siempre ha determinado el mundo, esto sí es un concepto medio marxista o muy marxista, es que las sociedades se organizan es alrededor de cómo producen y cómo distribuyen la riqueza, lo que se llama el modo de producción, y ese depende de las épocas, de la tecnología, etcétera. Estamos entrando en un nuevo modo de producción. El mundo está entrando en un nuevo modo de producción. No solo en la parte, repito, de la producción de riqueza, que ya es totalmente alrededor de los chips y los internets y las criptomonedas y todo eso, sino también en la forma de distribución. Ya hoy en día no se trata de producir el máximo y captar o acaparar el máximo, sino ya la orientación misma de la humanidad y de la economía, que es la infraestructura, es mejorar la distribución, es preservar, los objetivos mismos ya son completamente diferentes, preservar el planeta, mejorar la distribución, ya eso es lo que está haciendo la convergencia entre los dos modelos o entre los dos. Esa convergencia es impuesta, digamos, por la evolución de la humanidad alrededor del modo de producción. Un poquito ese es el libro, así es que ya no lo tienen que comprar. Oiga, no, qué maravilla, Juan Manuel. ¿Este libro va a estar online, Juan Manuel? En Amazon, sí. Buenísimo. No, pero digo, la gente lo puede leer online como un Kindle, como una cosa. No sé, no creo, pero es una idea, no creo. Eso es el editor lo manda a Amazon para que la gente lo compre. No, pero usted debe ser sí, en comprometido. papel. Usted debe estar comprometido con el medio ambiente y evitar ese desperdicio de papel tan berraco y ponerlo virtual. No, entiendo que usted, que es el que está más modernizado, entiendo que Amazon lo vende también por... Sí. ¿O en línea? En línea, sí. Sí. Oiga, qué cosa tan interesante de discusión, Jean-Claude. Sí, bueno, ahora hay otro punto que a mí me interpela, si puedo decirlo así, me interpela en francés. Obviamente el chino es parte de un todo y nosotros somos individualistas, pero ya tratando al chino individualmente, hay ciertos rasgos de sus caracteres que de todos modos los caracteriza y que de cierta manera pienso que también hay que tomar en consideración. Que sean multimillonarios o que sea alguien pobre o algo así, cuando se trabaja con ellos, hay ciertas cosas que son muy chinas y muy específicas y que hay que tomar en consideración. No sé, yo no sé si ustedes se acuerdan, en Colombia había algo que llamábamos de pequeños la venganza del chino Chu, ¿no? Y yo me encontré con la venganza del chino Chu en zona de mentalidad china en Asia. Por ejemplo, el chino tiene una cosa que se llama face. Y se puede uno, digamos, puede tratar con él y todo esto entre cuatro ojos. Pero si jamás hay un testigo y el chino pierde face, se vengará. Eso es una característica. La venganza puede durar 10 años, pero el chino no olvida y se vengará. Por ejemplo, eso es una característica. Yo traté mucho con chinos, trabajé 4 veces con empresas chinas y tuve chinos como colegas, tuve chinos bajo mis órdenes y todo esto. Y hay algunas características. Por ejemplo, otra característica, yo tenía en un hotel que abrí el jefe de personal chino, ¿no? Y entonces este hombre para cualquier cosa iba, se había convertido al catolicismo, ¿no? Pero
cuando tenía un problema, iba a rezar a la Iglesia Católica, pero al mismo tiempo iba a lo que en esa parte de Malasia llamaban los bomo, que son los imams musulmanes. Iba a ver al imam musulmán. Después iba al templo chino a hacer sacrificios. Inclusive había una especialidad que era un templo con serpientes, entonces se llevaba huevos para que las serpientes se comieran. Y esto él lo hacía el por si acaso, ¿no? Entonces no confiaba en nada, pero iba a todas partes a decir, miren, ayúdenme a rezar, digámoslo, pero no a una sola fe ni nada. Es decir, como eso, yo puedo dar bastantes ejemplos del carácter del chino. Y cuando se le toma en pequeño grupo o cuando se le aísla, esas son características que por regla general surgen. Nunca hay que hacerle perder la fachada o el face a un chino, pero muchas veces también el chino tiene una cuestión. Cuando trata de venderte alguna cosa y tú le haces preguntas y le haces perder fachada porque detrás no hay nada y no sabe lo que está vendiendo, y eso en muchos casos, no te perdona en la vida. Entonces, yo creo que obviamente estamos hablando globalmente de lo que va a ser la influencia de los chinos en el mundo, pero también hay unas características del pueblo chino que son completamente diferentes a los nuestros. De todos modos, ellos, a nosotros los occidentales nos llaman los bárbaros, porque no Sí, somos... claro, y tienen razón. Claro, no somos educados, no tenemos los ancestros que tienen desde hace 4.000 años y todo esto, ¿no? Y nosotros somos seres inferiores para ellos, cuando nosotros por nuestro lado pensamos que somos bien superiores a los chinos, ¿no? Entonces, ahí hay una serie de congruencias e incongruencias que yo también creo que desde el punto de vista psicológico son interesantes de tomar en cuenta, ¿no? En toda esta cuestión. Buenísimo, buenísimo, Jean-Claude, buenísimo. Juan José, adelante. Dale, Juan José. Adelante junto al micrófono. Acérquese al micrófono, Juan José. ¿Me dices? ¿Me acerco? Sí, ¿Me a acerco? eso, ahí estás. Me parece importante reflexionar sobre qué es lo que llamamos que es el mundo occidental, porque muy claramente buena parte de lo que llamamos el mundo occidental son zonas que han sido colonizadas, invadidas, sometidas por Occidente y que están cubriendo poblaciones, ecosistemas, condiciones climáticas que no corresponden a las que dieron origen y que son la base de lo que llamamos la cultura occidental. Mejor dicho, entre la zona templada, por decir, de la Grecia, de la India tal, y la zona tropical que vivimos aquí en Colombia, nada que ver una cosa con la otra, ¿no es cierto? Y entonces nos decimos aquí occidentales, pero nos decimos occidentales ¿quiénes? O sea, porque realmente en la base esto no es Occidente, esto es otra cosa. Es el aquí extremo lo que importa no es aquí lo que importa no es dónde es el norte y el sur, sino dónde es el este y el oeste. El norte no es secundario. Quiero decir, es una reflexión muy importante, ¿no? Porque evidentemente, ¿qué es Occidente? Pues es una ilusión que nos hacemos, que Occidente incluye una parte grandísima del mundo que es muchísimo, en realidad es muchísimo más pequeña y que muy fácilmente la mayor parte de ese territorio que llamamos Occidente estaría, o sea, no está siendo entendido por la cultura occidental, no está siendo tenido en cuenta por la cultura occidental y también tiene un potencial de reivindicar sus propias fuerzas, su propia
cultura, digamos, de origen. Qué bien, Juan Manuel. A ver, no, Juan José, yo creo que casi siempre, y en todo caso en lo que hablamos acá cuando nos referimos a Occidente, no es tanto no es el territorio, sino la cultura. Porque yo lo que quería era dar justamente un tema que no hemos tratado, no se tratará ya, pero es un tema que a mí me suena muy interesante, que es que, por ejemplo, parte de la cultura occidental es Japón. Y Japón fue la segunda economía y el segundo poder hace 30 años. Y hoy en día, pues será el tercero probablemente. Yo no sé si Rusia No, ya más sea el bajo. tercero. Bueno, en todo caso, la confrontación de culturas entre la japonesa y la china y las economías en su momento, mientras que uno bajó, el otro subió, y las formas, todo eso es en realidad lo que es los poderes asiáticos, los modelos asiáticos, para no decirlo de alguna manera. Y hasta cierto punto, lo que dice Jean-Claude, el modelo japonés muestra cómo Occidente va de para abajo. El modelo japonés fue el modelo más avanzado en su momento del sistema corporativo. Allá se volvió todo corporaciones y mantuvieron la política industrial, digamos, en que el Estado era el que organizaba. Sí. Pero socialmente quedaron organizados alrededor del sistema corporativo y el modo de producción fueron los más rápidos en adoptar todo lo que fue la segunda industrialización después de la guerra. Claro. Y se quedaron atrás porque se quedaron en ese modelo. Se quedaron atrás. Corea, porque, ¿no? Perdón, una pregunta técnica. ¿Esto a qué hora se va a acabar, por favor? En 5 minutos. Ah, bueno, 5 minutos. bueno, muy bien. Sí. Ok. Buenísimo los puntos. Mire, una última palabrita de lo que habló Jean-Claude, el tema de la ética y el tema de la copia. Lo que yo tengo, lo que conozco son unos tigres para copiarte tu modelo, les mandas a que lo produzcan, te lo producen, pero al ratito te lo están ofreciendo exactamente igual, a menor precio, por su propia cuenta. Evidentemente nos mandan al diablo nuestra idea y la competencia es desleal, de todo este tipo de cosas. Pero bueno, miren, 2 minutos para terminar. Un tema que quisiera proponerles para la próxima reunión, dentro de un mes. ¿Qué tal si hablamos de la inteligencia artificial y sus aplicaciones? Y sus aplicaciones. Lo que percibimos de la inteligencia artificial, ¿les gusta? La que nos van a tener que poner en esta brutalidad. Pero necesariamente todos tienen que haber oído esta última cosa de la aplicación esa que lleva solo 2 meses de haber salido, 2 meses nada más, y ya es la revolución más grande que ha habido. Probablemente va a ser la revolución de la humanidad más grande. Les cuento que ya escribí artículos con esa aplicación y los publiqué en el blog. Sí, el 50% de un artículo que publiqué le dije a la aplicación, escríbame un ensayo de unas 2 páginas sobre las emociones de la Copa Mundo para los países. Y salió esa vaina instantáneamente, tuve que hacer 2 o 3 correcciones, lo pasé a Word, le añadí asuntos míos y salió. Pero créanme, hay cantidades de cosas sobre esto. Yo tengo artículos, los voy a mandar antes de la reunión para que conversemos así, ¿no les parece? Chévere, ok. Les propongo que se lean un libro que se llama Clara's Sun, el sol de Clara, escrito por este japonés inglés, que fue el Premio Nobel de Literatura hace unos 3 años, y es sobre ese tema de la inteligencia artificial. Es una especulación fascinante. Interesantísimo. Sí. Interesantísimo. Bueno, entonces, gracias tanto Gonzalo, como Carmen, como los que estaban en los países. Divina reunión, espectacular. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Okay.
Nos Feliz vemos la próxima. Felicidades para todos. Adiós. Bye, bye. Bye, bye. Bye. Chao. Bye. Chao. Adiós. Adiós.